Te voy a decir algo, compa. Yo nunca olvido el día que vi a esa mujer parada sola bajo el sol, con su carro echando humo, sin fuerzas ni para levantar la mano. Fue en la carretera de Hermosillo a Santa Ana, donde el calor te parte la cabeza y el aire quema como si saliera del mismo infierno. Venía manejando mi tráiler cargado de alimento para animales, con el volante caliente y el sudor metiéndose en los ojos, cuando la vi ahí, quietecita, mirando el motor abierto como quien ya se dio por vencida. Te lo quiero contar tal cual me pasó, sin cuentos ni adornos, porque uno piensa que va a ayudar a alguien y al final son ellos los que te dejan pensando. Si alguna vez te tocó algo así o crees que todavía hay gente buena en el camino, dime desde dónde nos escuchas. Te leo con gusto, compa. Me acuerdo que frené un poco más adelante y metí reversa con cuidado, escuchando ese pitido que rompe el silencio seco del desierto. No había un alma en kilómetros, solo el viento caliente que movía la hierba, seca a los lados. Cuando me bajé, sentí el golpe del sol en la nuca y el olor a aceite quemado que salía del carro. Ella ni se inmutó al principio. Seguía con los ojos clavados en el motor. Fue hasta que le hablé que parpadeó como si despertara de un mal sueño. Le pregunté si ocupaba ayuda y solo se mordió el labio, bajando la mirada. Tenía la voz quebrada cuando dijo que no tenía a quién llamar, que su celular no agarraba señal y ni dinero para el pinche grúa traía. Fue de esas respuestas que te parten porque no tienen excusas ni mentiras, solo pura vergüenza. Yo vi cómo se le llenaban los ojos de agua, pero aguantaba, tragándose todo. Ahí supe que no podía dejarla ahí. Le dije que se calmara, que al menos se viniera a la sombra de la cabina porque el sol estaba criminal. Caminó despacio hasta el tráiler, abrazándose los codos, con esa forma de andar de quien no quiere estorbar. Cuando subió se sentó pegadita a la puerta, como si yo fuera un extraño peligroso. Pero no la culpo. Uno sabe lo que se dice de subirte con un desconocido. Yo mismo traté de hacerle plática suave, para que confiara tantito. El aire acondicionado apenas daba abasto, pero fue suficiente para que suspirara largo. Entonces me fijé en que llevaba en la mano una foto arrugada. Era de una niña chiquita, con 2 coletas y vestido floreado. Ella la miraba como si le doliera. Cuando le pregunté por la niña, se le quebró la voz. «Es mi hija», dijo. Y yo tragué saliva porque ahí supe que esa mujer no estaba de paseo ni buscando lástima. Estaba luchando. Me contó que venía desde Hermosillo buscando chamba en una maquiladora de Santa Ana. La habían corrido hacía un mes y ya no podía pagar el cuarto donde vivía. Vendió la tele para llenar el tanque y salir a buscar algo antes de que la corrieran de plano. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo el motor del tráiler temblaba bajo mis pies, como si también él supiera que eso no estaba bien. Afuera seguía el viento caliente levantando polvo, pero dentro se sentía otro tipo de calor, uno más pesado. En un momento se quedó callada, agarrando la foto tan fuerte que pensé que la iba a romper. Yo solo atiné a ofrecerle agua de mi termo, y aunque temblaba, la aceptó. Fue raro ver a alguien tan orgullosa y tan rota al mismo tiempo. Me dijo bajito que no quería que pensara mal de ella por subirse conmigo, que no era de esas mujeres, y ahí me dolió más todavía, porque entendí que no tenía a nadie más. Yo le dije que no pensara esas cosas, que yo también tenía hijas y que no iba a faltarle al respeto. Sentí que las palabras se me atoraban porque me daba coraje que tuviera que aclararlo. Ella apenas asintió, con los ojos rojos pero secos, como quien ya no puede llorar más. Afuera, el sol seguía rajando la tierra, y dentro del tráiler solo se oía el zumbido del aire y nuestro silencio. Un silencio pesado que decía más que cualquier conversación. Empezamos a platicar más bajito, como para no espantar ese momento de calma frágil. Me contó de la Shi, niña que la dejó con su abuela para poder venir a buscar trabajo, que la última vez que habló con ella le prometió
que volvería con algo en la bolsa. Yo la escuchaba y sentía un nudo en la garganta, porque uno también hace promesas que no sabe si va a cumplir. Y ahí estábamos los dos desconocidos sudorosos en un tráiler viejo, pero conectados por la pura necesidad de no fallarle a nadie. En un momento me pidió disculpas por hablar tanto. Dijo que casi no tenía con quién desahogarse y que le daba pena. Yo le contesté que para eso estamos los que manejamos, que si algo sabemos es escuchar historias en la carretera. Sonrió poquito, apenas levantando la comisura, pero fue suficiente para que me sintiera menos inútil. Afuera, la carretera seguía larga y vacía, como si el mundo entero nos hubiera dejado solos para tener esa charla. Yo seguía con un ojo en los espejos, cuidando que ningún loco nos embistiera, pero la verdad estaba más metido en su relato que en la ruta. Cada vez que me contaba algo, bajaba la voz, como temiendo que el tráiler mismo la juzgara. Me habló de las noches sin dormir pensando en la niña, del miedo a quedarse en la calle. Y yo sentía que el asiento me quemaba la espalda, no por el sol, sino por la impotencia de saber que no hay mucho que arreglarle a un mundo así. Le ofrecí llevarla al menos hasta la entrada de Santa Ana, donde seguro habría más movimiento o algún teléfono. Al principio se negó. Dijo que no quería causarme problemas. Pero yo le aclaré que ya tenía tiempo de sobra, que si algo me sobraba en esta vida era carretera. Al final aceptó, bajando la cabeza como quien se rinde. En su voz se le notaba el orgullo tragado a la fuerza. Y eso, te juro, duele más que cualquier insulto. Mientras arrancaba de nuevo, me fijé en sus manos. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar la foto de su niña. Era como si ese pedazo de papel fuera su ancla, su oración, su promesa. No decía mucho, pero sus ojos hablaban de todo lo que estaba guardándose. Y ahí fue cuando me di cuenta que no estaba haciendo nada extraordinario. Solo estaba devolviéndole un pedacito de dignidad en medio de ese calor infernal. Seguimos un rato en silencio, solo con el ronroneo del motor llenando el espacio. De vez en cuando le ofrecía agua o le preguntaba si estaba bien, pero ella apenas asentía. Se veía agotada, no solo del viaje, sino de todo. Era ese cansancio que no se cura durmiendo. Y mientras la miraba de reojo, me imaginaba a mi hija en su lugar. Pensé en lo que haría si algún día estuviera sola, varada, sin saber a quién acudir. Y eso me apretó el pecho como un puño. Llegando a un tramo más recto, solté un poco el volante y respiré hondo. Le dije que conocía a un mecánico en un pueblo antes de Santa Ana, uno que me debía favores, que podía remolcar su carro hasta ahí y que él le cobraría barato o hasta fiado. Ella volteó a verme como si no creyera, con los ojos húmedos pero brillando tantito, como quien por fin ve una rendija de luz. Y fue en ese momento que supe que había tomado la decisión correcta al parar. Le expliqué cómo íbamos a hacerle. Primero remolcaríamos su carro con cuidado, luego la dejaría en la entrada de Santa Ana. Ella me escuchaba con una atención que me puso nervioso, como si cada palabra fuera una promesa sagrada. Afuera el calor no cedía ni un poco. Se veía el vapor salir del asfalto como si hirviera. Y en medio de ese infierno, el tráiler se volvió un refugio chiquito, casi íntimo, donde dos extraños se cuidaban aunque no se conocieran. Cuando por fin aceptó mi plan, soltó un suspiro tan largo que me estremeció. Fue como si se sacara un costal de encima. Yo también me relajé un poco, aunque no lo mostré. Le dije que no se preocupara, que hay más gente buena que mala en el camino, aunque a veces cueste encontrarla. Ella se limpió las mejillas con la mano, intentando que no la viera llorar. Pero yo vi, y créeme, compa, que fue de esas escenas que se te graban para siempre. Nos pusimos
en marcha despacito, cuidando que la cuerda del remolque no se reventara. El motor del tráiler hacía un ruido grave, parejo, que me calmaba, aunque me dolían las manos de tanto agarrar el volante. Afuera se veía todo amarillo, seco, con esas ondas de calor bailando en el horizonte. Adentro olía a sudor, a plástico caliente y a ese perfume barato que ella llevaba que no lograba tapar el miedo. Era un miedo tan humano que me dolía más que cualquier palabra. En un momento, ya más tranquila, me empezó a contar cosas sueltas, que antes trabajaba de empacadora, que nunca había tenido mucho, pero que siempre salía adelante, que su mamá estaba enferma y por eso había dejado a la niña con la abuela. Yo solo escuchaba, sintiendo cada palabra como un golpe suave pero constante. No quise interrumpirla. A veces la gente solo necesita soltar lo que carga, aunque sea con un desconocido. Cuando nos detuvimos un momento para revisar la cuerda del remolque, ella bajó conmigo. El sol nos pegaba en la cara como una bofetada y sentí como el sudor me corría por la espalda. Ella se tapaba los ojos con la mano, mirando su carro como quien ve un muerto. Le dije que no se preocupara, que el mecánico era de confianza. Me miró fijo, con los ojos vidriosos, y asintió apenas. Fue una mirada de agradecimiento, pero también de derrota. Subimos de nuevo y arranqué con cuidado. El traqueteo del motor se mezclaba con el sonido del viento colándose por la ventanilla. Ella acomodó la foto de su hija en el tablero frente a ella, como si necesitara verla para no desmoronarse. Me dieron ganas de decirle algo bonito, algo que le devolviera la fe, pero me faltaron palabras. A veces uno es bruto para consolar, así que solo le ofrecí más agua y seguí manejando, pensando en mi propia familia. El camino se me hizo eterno. Cada kilómetro parecía más caliente y más pesado. Le pregunté si tenía a alguien en Santa Ana que pudiera ayudarla, pero negó con la cabeza. Me dijo que iba a probar suerte en la maquiladora que ya le habían dicho que estaban contratando, pero no sabía si la tomarían sin papeles completos. Su voz se quebraba cuando hablaba del miedo de volver con las manos vacías, y ahí me dolió el corazón, porque sabía que yo tampoco podía prometerle nada. En un tramo más plano, solté un poco el acelerador y la miré de reojo. Tenía la frente pegada al vidrio, como buscando algo en el horizonte. Sus dedos jugaban con la foto, pasándola de un lado a otro, arrugándola más. Parecía que se estaba convenciendo de no llorar. El motor del tráiler sonaba parejo, fuerte, como si quisiera sostenernos a los dos en ese momento tan frágil. Y yo agradecí que al menos pudiera darle eso, un poco de tiempo y un lugar para quebrarse sin miedo. Le conté un poco de mí para que viera que no todos somos iguales. Le dije que tenía hijas también, que por eso me partía el alma verla así. Ella me escuchaba en silencio, con los ojos grandes, como si le costara creer que alguien pudiera entenderla. Fue raro sentir esa confianza construyéndose tan despacio, como cuando se enciende un fuego con ramitas secas. No hubo promesas ni palabras bonitas, solo dos desconocidos intentando no sentirse tan solos. Cuando ya estábamos cerca del pueblo donde estaba el mecánico, le avisé que íbamos a parar. Asintió sin decir nada, pero vi cómo le temblaba la barbilla. Afuera, el sol bajaba un poco y la luz se ponía más dorada, pero el calor seguía pegando duro. Yo respiré hondo, pensando en todo lo que había pasado en tan solo unas horas, y me dije a mí mismo que hay días en que no se trata de cargar cosas en el tráiler, sino de cargar las historias de los demás. Paramos frente al taller. Era un lugar polvoriento, con herramientas viejas y el mecánico tomando agua en la sombra. Me bajé primero para hablar con él, explicándole la situación. El tipo me conocía y aceptó sin problemas revisarle el carro barato o fiado. Cuando le dije eso a ella, sus ojos se llenaron de lágrimas.
No lloraba fuerte ni hacía escándalo. Solo dejaba que las lágrimas le corrieran solas, limpiándolas con el dorso de la mano como una niña regañada. Me dio las gracias tantas veces que me sentí incómodo. Le dije que no era nada, que cualquiera lo habría hecho, pero ella negó con la cabeza, como sabiendo que no era cierto. Antes de bajarse del tráiler, agarró la foto de su hija, la besó y la guardó en el bolsillo con cuidado. Me miró directo a los ojos, con esa mezcla de vergüenza y alivio que no se olvida. Y ahí, compa, te juro que sentí un nudo en la garganta que me costó tragar. Cuando terminó de bajar, se quedó un segundo ahí parada, como si no supiera a dónde ir. El mecánico le hizo señas y ella empezó a caminar despacito, arrastrando los pies en la tierra seca. Yo la vi alejarse por el retrovisor. Cada paso parecía pesarle una tonelada. Fue ahí que me di cuenta de algo. Uno cree que hace favores, pero a veces solo está devolviendo un poco de lo que el mundo nos ha prestado. Sentí vergüenza de pensar que había hecho algo grande. Me quedé un momento con el motor apagado, escuchando los ruidos del taller y el canto de los grillos que empezaban a salir con el atardecer. El calor aflojaba, pero adentro de mí hervía algo diferente. No era rabia ni tristeza pura, era más como un recordatorio, un jalón de oreja del destino para no volverme tan duro, tan ciego. Porque todos cargamos algo, compa, y a veces basta un poco de tiempo y un oído para que alguien vuelva a creer en el camino. Arranqué despacito, dejando el taller atrás. El tráiler rugía bajo mis pies, fiel como siempre, pero esa vez sentí que me pesaba más de lo normal. Miraba el camino de regreso, largo y vacío, con el sol escondiéndose detrás de los cerros. Me preguntaba si ella lograría algo en Santa Ana, si la aceptarían en la maquiladora, si podría mandar algo de dinero para su niña. Esas preguntas me quedaron retumbando en la cabeza como un motor que no apaga. Mientras manejaba, pasé por un pequeño santuario al lado de Mindonsea, la carretera. Una virgen pintada en la pared, rodeada de velas derretidas y flores marchitas. Bajé un cambio y la miré bien, como si buscara alguna señal. Me persigné sin pensarlo mucho, porque aunque digan que uno es hombre de fierros y diésel, hay cosas que solo la fe te ayuda a cargar. Y esa noche, más que en ninguna otra, sentí que necesitaba que alguien me escuchara, igual que yo la había escuchado a ella. El resto del camino me lo eché casi sin darme cuenta. Iba con la ventana abierta, dejando que el aire más fresco de la tarde me secara el sudor de la frente, pero por dentro seguía empapado de pensamientos. Pensé en mi familia, en mis hijas, en las promesas que uno hace sin saber si podrá cumplirlas, y en esa mujer que se subió a mi tráiler más rota que su carro, pero que aún así sostenía esa foto como si fuera un billete de regreso a casa. Al llegar al cruce donde debía seguir solo, apagué un momento el motor. El silencio fue tan profundo que me retumbaba en los oídos. Cerré los ojos, respiré hondo y le pedí a Dios, con esas palabras torpes que usamos los que casi no rezamos, que la cuidara, que no la dejara rendirse. Y me prometí a mí mismo que nunca volvería a dejar pasar a alguien así sin preguntar si necesitaba algo. Porque en esta vida, compa, uno nunca sabe cuándo será el que se quede varado. Volví a encender el tráiler y arranqué lento, sintiendo cada vibración del motor como un latido. Afuera el cielo ya se teñía de naranja y morado, anunciando la noche. En el retrovisor se perdía la línea del camino y pensé que de alguna forma todos vamos dejando pedazos de nosotros en esas rutas polvorientas. A veces son recuerdos bonitos, otras veces son fantasmas que no se quieren ir, pero todos nos acompañan, aunque hagamos de cuenta que no. Cuando por fin retomé velocidad, me sentí un poco más ligero. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque al menos había hecho algo. Algo pequeño, pero suficiente para que ella no se sintiera tan sola en ese maldito calor.
y mientras el viento me pegaba en la cara, me dije que tal vez de eso se trata todo esto, de no pasar de largo cuando alguien te necesita, aunque sea para sentarte un rato a escuchar. Y bueno, compa, eso fue lo que pasó aquel día. No es una gran hazaña ni una historia para presumir, es solo algo que me quedó bien grabado y que quise contarles tal cual. Porque en el camino aprendí que a veces no se trata de llegar más rápido ni de cargar más pesado, sino de no olvidarse de la gente, de mirar a quien se cruza contigo y preguntarle si está bien, porque todos, tarde o temprano, necesitamos que alguien pare por nosotros. Si tú has vivido algo parecido o crees que Dios nos pone en el camino de otros por alguna razón, cuéntamelo aquí abajo. Este canal apenas empieza y cada historia que compartimos es un pedacito de lo que somos en la ruta. Si puedes, deja un like, suscríbete y mándale este video a alguien en quien confíes. Gracias de corazón por escuchar hasta el final. Aquí estamos para escucharnos como amigos. De verdad.